disfrutando los momentos de conciencia. Recuerda que todo lo que se queda con la consciencia, te pertenece. Y todo lo que se va con la consciencia, no te pertenece. Ahora te enseñaré cómo cristalizar más esos momentos de consciencia. Atento. Pregunta. Querido maestro, tú nos dices que seamos conscientes de todo, o sea que seamos testigos de todo, de cada acto. Bueno, a mí me pasa que cuando decido estar consciente en el trabajo, me olvido de la conciencia, y cuando me doy cuenta que no estaba consciente, me siento culpable, siento que cometí un error. ¿Podrías explicarme esto, por favor? Bueno, este es uno de los problemas básicos para cualquiera que esté tratando de ser consciente mientras trabaja, porque el trabajo en sí, demanda que te olvides completamente de ti mismo, demanda que te involucres en él muy profundamente. Casi como si tú no estuvieses ahí, te hace sentir como que al no ser que te involucres en él totalmente, tu trabajo es algo superficial. Todo lo grandioso que el hombre creó, en pintura, en poesía, en arquitectura, en escultura, en cualquier dimensión de la vida, necesita que te involucres completamente. Y si al mismo tiempo estás tratando de estar consciente, tu trabajo nunca va a ser de primera calidad, porque tú no vas a estar en él. Por eso, para estar consciente mientras trabajas, necesitas un tremendo entrenamiento y disciplina, y uno tiene que empezar por acciones muy simples, como caminar, por ejemplo. Puedes caminar, y puedes estar consciente de que estás caminando. Cada paso puede estar lleno de conciencia, o comiendo, ya solamente la forma en que toman el té en los monasterios zen. Ellos lo llaman la ceremonia del té, porque mientras sorbemos el té tenemos que mantenernos alertas y conscientes. Estas son solamente pequeñas acciones, pero para empezar, están perfectamente bien. Uno no tendría que empezar con algo como pintar, o bailar. Esos son fenómenos muy profundos y complejos. Empieza con pequeñas acciones de la rutinaria vida diaria, y a medida que vas acostumbrándote más y más a la conciencia, a medida que esa conciencia llega a ser como la respiración, que no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para eso, porque ya es algo espontáneo, bueno, entonces puedes estar consciente haciendo cualquier cosa, en cualquier clase de trabajo. Pero acuérdate de la condición. Tiene que ser sin esfuerzo, tiene que brotar de la espontaneidad. Entonces, pintando, componiendo música, bailando o incluso peleando espada contra espada con el enemigo, puedes mantenerte absolutamente consciente, pero esa conciencia no es la conciencia que tú estás buscando, no es el principio, es la culminación de una larga disciplina, aunque a veces puede pasarte también sin disciplina. Pero esto pasa muy rara vez y en condiciones extremas. En la vida cotidiana, tendrías que seguir el curso simple que es primero hacerte consciente de acciones que no necesiten que te involucres demasiado, como caminar, por ejemplo. Puedes caminar y pensar a la vez, o comer. Puedes comer y pensar a la vez. Bueno, andar reemplazando el pensar por la conciencia. Tú seguí caminando como lo haces siempre, pero al estar consciente vas a notar que tu caminar se hace un poco más lento y con más gracia, pero la conciencia se consigue con estos pequeños actos, y a medida que vas haciéndote más y más articulado, empieza a probar con actividades más complicadas. Va a llegar un día en que no hay actividad en el mundo, en la cual no te puedas mantener alerta al mismo tiempo que haces tu acto con totalidad. Tú dices: cuando decido estar consciente en el trabajo, me olvido de la conciencia. Y es que esto no tiene que ser una decisión tuya, tiene que derivar de tu larga disciplina, y la conciencia tiene que llegar en forma espontánea, no la tienes que llamar, ni tampoco forzarla. Dices: y cuando me doy cuenta que no estoy consciente, me siento culpable. Eso es una absoluta estupidez. Cuando te des cuenta que no estás consciente, siéntete feliz de que, por lo menos ahora estás consciente. Por otra parte, en mis enseñanzas no hay lugar para el concepto de culpa. La culpa es uno de los cánceres del alma, y todas las religiones la usaron para destruir tu dignidad, tu orgullo, y para hacer de ti un mero esclavo. No hay necesidad de sentirse culpable, lo que te está pasando es natural. La conciencia es algo tan grandioso, que si puedes estar consciente aunque sea unos cuantos segundos. Bueno, regocíjate. No le prestes atención a esos momentos en que te olvidas, presta atención, en cambio, a ese estado, en el que de pronto te acordás. No estuve consciente. Sentíte agradecido que por lo menos, después de algunas horas, volvió tu conciencia. No lo conviertas en un arrepentimiento, en una culpa, en una tristeza.
Porque si te sientes culpable y triste, nada ni nadie va a poder ayudarte, porque en el fondo, en lo profundo, vas a sentirte un fracaso, y una vez que el sentimiento de fracaso se asienta en ti, la conciencia se va a volver algo todavía más difícil, así que cambia todo tu enfoque. Es magnífico que te hayas dado cuenta que te habías olvidado de estar consciente. Ahora, trata de no olvidarte el mayor tiempo posible. Por supuesto que vas a volver a olvidarte y vas a volver a acordarte, pero cada vez el lapso del olvido va a ser más y más pequeño. Si puedes evitar la culpa, que es básicamente cristiana, tus lapsos de inconsciencia se van a hacer cada vez más cortos, hasta que un día sencillamente van a desaparecer. Tu conciencia se va a volver igual que tu respiración, o como los latidos de tu corazón, o como la circulación de tu sangre, día tras día. Por eso, estate alerta de no sentirte culpable. Además, no hay nada de qué sentirse culpable. Es tremendamente significativo que los árboles no escuchen a los sacerdotes católicos, porque si no, harían que las rosas se sintieran culpables. ¿Por qué tienes espinas? Y la rosa, que baila en el viento, en la lluvia, en el sol, de pronto se volvería triste, su baile desaparecería, su goce desaparecería, su fragancia desaparecería, ahora sus espinas se convertirían en su única realidad, en una herida. ¿Por qué tienes espinas? Pero gracias a que no hay rosales tan idiotas como para escuchar a algún sacerdote de alguna religión, los rosales siguen con su baile, y junto con las rosas, también siguen bailando las espinas. Toda la existencia es sin culpa. Y desde el instante en que un hombre abandona la culpa, se convierte en una parte del flujo universal de la vida, y eso es la iluminación, una conciencia sin culpa, alguien que se regocija de todo lo que la vida pone a su disposición. La luz es bella, y la oscuridad, también. Cuando ya no puedas encontrar nada de qué sentirte culpable, para mí, te volviste un hombre religioso. En cambio, para las así llamadas religiones, a no ser que te sientas culpable, no eres religioso. Cuanto más culpable te sientas, más religioso eres. La gente está torturándose a sí misma, como castigo, como penitencia. La gente vive ayunando. La gente está golpeándose el pecho con sus puños hasta sangrar, y esta gente, para mí, son psicópatas, no religiosos. Sus así llamadas religiones les enseñaron que si hacen algo equivocado, es mejor castigarse a sí mismos que ser castigados por Dios, en el día del juicio final, porque ese castigo consiste en empujarte a las abismales oscuridades del infierno por toda la eternidad, y como no hay escape, ni salida, una vez que entraste, ya no sales. Pero qué tontería es esta. Toda la humanidad fue culpada en alguna medida, te quitaron el fulgor de tus ojos, te quitaron la belleza del rostro, te quitaron la gracia de tu ser, te redujeron a un mero criminal y sin necesidad. Acórdate. El hombre es frágil y débil, y errar es humano, y la gente que inventó este proverbio, errar es humano, también inventó el proverbio, perdonar es divino. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la segunda parte. Yo digo, errar es humano y perdonar también. Y perdonarse a sí mismo es una de las más grandes virtudes, porque si no puedes perdonarte a ti mismo, no puedes perdonar a nadie más en el mundo. Es imposible. Estás tan lleno de heridas, de culpa que, ¿cómo vas a poder perdonar a alguien? Tus llamados santos siguen diciendo que van a empujarte al infierno, y la realidad es que ellos están viviendo en el infierno. Ni siquiera pueden permitir que Dios te perdone. Un gran poeta sufí, Omar Khayyam, escribió en su Rubaiyat, su mundialmente famosa colección de poesías: voy a tomar, bailar y amar. Voy a cometer toda clase de pecados, porque confío en que Dios es compasivo, Él va a perdonarme. Mis pecados son muy pequeños, su perdón es inmenso. Cuando los sacerdotes llegaron a conocer su libro, porque en aquellos días los libros se escribían a mano, no había imprentas, los sacerdotes descubrieron que él estaba escribiendo tales cosas sacrilegias, que estaba diciendo: no te preocupes, seguí haciendo lo que quieras, porque Dios no es más que compasión y amor. ¿Cuánto pecado puedes cometer en una vida de 70 años? En comparación a su perdón, no es nada. Él también era un famoso matemático, muy renombrado en su país. Los sacerdotes lo abordaron y le dijeron: ¿qué estás escribiendo? Vas a destruir la religiosidad de la gente. En vez de esto, deberías escribir algo que genere miedo en la gente. Así que ponete a escribir algo diciéndole a la gente que Dios es muy justo. Si cometiste un pecado vas a ser castigado, y sin compasión. El libro de Omar Khayyam fue quemado en sus propios días. Cada vez que se encontraba una copia, los sacerdotes la quemaban, porque este hombre estaba enseñando semejantes ideas peligrosas.
Si llegan a propagarse entre los seres humanos y todo el mundo empieza a regocijarse con la vida, ¿qué le va a pasar a los sacerdotes? ¿Y a los santos? ¿Y qué va a pasar con las mitologías de Dios, del cielo y el infierno? Va a desaparecer todo, todo va a quedar en la nada. Por lo menos conmigo Omar Khayyam es uno de los sufís místicos iluminados, y lo que está diciendo es de una inmensa verdad. Él no quiere decir que tú tengas que cometer pecados, lo que dice es sencillamente que no te tendrías que sentir culpable. Si haces algo que no está bien, bueno, no lo vuelvas a hacer otra vez. Si sientes que le estás haciendo daño a alguien, ya puedes dejar de hacerlo, pero no tienes que sentirte culpable de nada, no hay necesidad de arrepentirse por nada, no hay necesidad de hacer penitencia ni torturarse a sí mismos. Quisiera cambiar tu enfoque por completo. En vez de contar cuántas veces te olvidaste de acordarte de estar consciente, conta esos pocos bellos momentos en los que sí estuviste cristalinamente claro y consciente. Esos pocos momentos son suficientes como para salvarte, son suficientes como para curarte y sanarte, y si prestas atención a ellos, van a seguir creciendo y se van a extender en tu conciencia. Lentamente, muy lentamente, toda la oscuridad de la inconsciencia va a desaparecer. Al principio, va a parecerte muchas veces que quizás no se pueda trabajar y ser consciente al mismo tiempo, pero te digo que, no solo se puede, sino que es muy fácil, solamente tienes que empezar en la forma indicada. No empieces por X y Z, empezá por el ABC. En la vida, perdemos muchas cosas por empezarlas equivocadamente. Habría que empezar todo desde el principio mismo, pero pasa que nuestras mentes son muy impacientes, queremos hacer todo rápido, rápido. Queremos alcanzar el último peldaño sin haber pasado por todos y cada uno de los peldaños de la escalera. Pero eso significa un absoluto fracaso. Y cuando fracasas en algo como la conciencia, no es un fracaso menor, tal vez no lo intentes otra vez, nunca más, porque el fracaso duele. Por eso, una cosa tan valiosa como la conciencia, valiosa porque puede abrir todas las puertas de los misterios de la existencia, puede llevarte al templo mismo de Dios, la tendrías que empezar muy cuidadosamente y desde el principio mismo, y así avanzar muy lentamente. Ten solamente un poco de paciencia y vas a llegar a la meta. Y si sientes que necesitas un apoyo, que te impulse a seguir tu siguiente peldaño, recuerda en la descripción de estas enseñanzas se encuentra la guía.